Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Frutos naturales de la maldad. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 2 dice: Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. El contexto de este pasaje bíblico se encuentra en el reinado de Acab, uno de los reyes más malvados de Israel. Acab había contraído matrimonio con Jezabel, una mujer idólatra y manipuladora que ejerció una gran influencia negativa sobre Acab y en todo el reino de Israel. Ella era una princesa fenicia cuyo pueblo adoraba a los dioses paganos Baal y Acera. En este relato, Acab codiciaba la viña de Nabot, un vecino suyo, pero Nabot se negó a venderla debido a las leyes sobre la propiedad de la tierra en Israel. La ley mosaica prohibía específicamente la venta perpetua de las propiedades familiares heredadas, para evitar la concentración de riquezas y poder en manos de unos pocos. Esta ley protegía los derechos de las familias y tribus israelitas sobre sus tierras ancestrales. Nabot, como legítimo propietario de la viña en cuestión, estaba en su derecho de negarse a venderla al rey Acab. Jezabel, al ver la frustración de Acab, tramó un plan malvado. Organizó un ayuno falso y colocó a 2 hombres malvados para que testificaran falsamente contra Nabot, acusándolo de blasfemar contra Dios y contra el rey. Como resultado, Nabot fue apedreado hasta morir, y Acab pudo tomar posesión de su viña. Este relato muestra cómo la codicia, la envidia y la maldad pueden llevar a actos horrendos cuando no se controlan. Acab y Jezabel permitieron que sus deseos egoístas los controlaran, sin importar las consecuencias para los demás. Esta dolorosa historia nos recuerda la depravación del corazón humano cuando se aparta de Dios. Vemos cómo la maldad, el egoísmo, la codicia y la falta de respeto por la vida pueden corromper incluso a los líderes y gobernantes. Acab y Jezabel representan el resumen de la maldad desenfrenada, donde no hay límites para satisfacer sus propios deseos a expensas de los demás. Pero también vemos un poderoso contraste con la integridad y valentía de Nabot, quien estuvo dispuesto a defender sus principios y obedecer la ley de Dios a una costa de su propia vida. Su negativa a vender la herencia familiar fue un acto de fe y obediencia que lo llevó al martirio. De esta manera, Nabot se convierte en un símbolo de los justos que sufren por hacer lo correcto en un mundo corrupto y lleno de maldad. La actitud codiciosa de Acab también nos advierte sobre los peligros de envidiar y desear lo que pertenece a otros. Cuando permitimos que estos sentimientos echen raíces, pueden llevarnos por un camino oscuro de egoísmo, resentimiento e incluso acciones malvadas para obtener lo que queremos. En cambio, Dios nos llama a estar contentos y agradecer lo que Él nos ha dado. Por otro lado, la manipulación y el complot de Jezabel nos muestra cómo las influencias malvadas pueden corromper aún a aquellos en posiciones de poder y autoridad. Acab, siendo el rey, debería haber sido un modelo de justicia y rectitud, pero en cambio se dejó dominar por la mala influencia de su esposa idólatra. Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de consejeros y amigos que nos animen en la fe, no que nos alejen de Dios. También nos enseña que por más poder o riquezas que una persona posea, nada de eso tiene valor duradero si se vive una vida alejada de Dios. La verdadera riqueza está en tener una relación correcta con el Creador y vivir una vida de integridad que honre sus mandamientos. Es vital que apliquemos las lecciones de este relato a nuestra vida diaria, como seguidores de Cristo. En primer lugar, debemos examinar con honestidad nuestros propios corazones y motivaciones. También necesitamos tener cuidado de no dejarnos influenciar negativamente por voces o filosofías ajenas a los principios bíblicos. Así como Jezabel tuvo una influencia corrompida sobre Acab, hay muchas Jezabeles modernas que buscan alejarnos de la sana doctrina de Cristo.
Debemos apegarnos firmemente a la palabra de Dios y rodearnos de personas cristianas que fortalezcan nuestra fe. En nuestras interacciones con los demás, la historia de Nabot nos reta a defender con valentía lo que es justo, aun cuando implique un costo personal. Como cristianos, debemos estar dispuestos a tomar una posición firme por la verdad sin temor a las consecuencias. En el ámbito personal y familiar, esta historia nos insta a cultivar un espíritu de contentamiento y gratitud por lo que Dios nos ha dado. Nunca debemos permitir que la maldad, la codicia o el deseo de poseer más bienes materiales nublen nuestra perspectiva espiritual. Aprendamos a confiar en que Dios proveerá nuestras necesidades genuinas y a encontrar nuestra verdadera satisfacción en Él. Así como Nabot entregó su vida por hacer lo correcto, también nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio de la fidelidad a Cristo. Jesús mismo nos advirtió que seríamos perseguidos y sufriríamos por causa de Él. Las consecuencias de las acciones malvadas de Acab y Jezabel fueron devastadoras, no solo para ellos mismos, sino también para todo el reino de Israel. Después del asesinato de Nabot, el profeta Elías confrontó directamente a Acab y pronunció sobre él un severo juicio de parte de Dios. Dios declaró que los perros lamerían la sangre de Acab y que su descendencia sería completamente destruida por desobedecer los mandamientos divinos. Esta maldición se cumplió literalmente años después, cuando Acab murió en batalla y los perros lamieron su sangre derramada. Su hijo Joram y toda su casa fueron exterminados violentamente. Además del juicio sobre la familia real, las consecuencias espirituales para Israel fueron igualmente graves. Al adoptar las prácticas idólatras introducidas por Jezabel, el pueblo se apartó de la adoración al único Dios verdadero. Esto abrió las puertas al pecado, la inmoralidad y la opresión en la nación. La influencia corrupta de Jezabel casi logró extinguir por completo el testimonio del Dios de Israel en la tierra prometida. Desde una perspectiva más amplia, este relato ilustra las terribles consecuencias que el pecado y la rebelión contra Dios pueden tener sobre individuos, familias, naciones e incluso generaciones futuras. Lo que comenzó con un simple deseo codicioso en el corazón de Acab desencadenó una espiral descendente de maldad, asesinato, idolatría y finalmente el juicio divino. Por eso es vital nunca tomar el pecado a la ligera ni pensar que podemos controlarlo. Así como una pequeña llama puede iniciar un incendio devastador, permitir que la maldad, el egoísmo y la codicia echen raíces en nuestros corazones abre la puerta a consecuencias cada vez más graves y destructivas. El ejemplo de Acab y Jezabel también nos enseña que eventualmente todos rendiremos cuentas ante el justo juicio de Dios. Por más poderosos o influyentes que seamos en esta vida, nadie puede escapar de las consecuencias eternas de vivir una vida en rebelión contra el Creador. Esta trágica historia está repleta de severas advertencias para nosotros como pueblo de Dios. Primero nos advierte sobre los peligros de alimentar la codicia y el deseo desmedido de posesiones materiales. Acab ya era un rey próspero que lo tenía todo, pero aún así codiciaba la humilde viña de Nabot. Cuando no pudo obtenerla, este deseo egoísta lo llevó a cometer un asesinato atroz. Así como Acab, podemos tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas y aún así sentirnos insatisfechos y desear más y más. Pero Jesús nos enseñó que la verdadera vida no consiste en la abundancia de posesiones. La codicia nunca está satisfecha y solo trae esclavitud y destrucción. En segundo lugar, nos advierte sobre el peligro de las influencias corruptas y manipuladoras en nuestras vidas, representadas por Jezabel. Su maldad e idolatría condujeron a Acab por un sendero de maldición. Del mismo modo, necesitamos tener sumo cuidado con las compañías y voces que escuchamos, ya sean personas reales o influencias de los medios y la cultura. Todo lo que nos aparte de una devoción completa a Cristo debe ser rechazado firmemente. Otra solemne advertencia es nunca pensar que el pecado se puede contener o manejar. Lo que comenzó con un simple antojo de Acab rápidamente escaló a sobornos, mentiras, conspiraciones, maldad y asesinato. El pecado es engañoso y siempre busca crecer y contaminar cada área de nuestras vidas.
Por eso debemos tomar en serio aún las tentaciones más pequeñas y huir del pecado a la primera oportunidad. Finalmente, esta historia nos advierte sobre el terrible peligro de endurecer nuestros corazones hacia Dios. Debemos velar y orar para que nuestros corazones permanezcan limpios y receptivos a la voz del Señor. En esta escalofriante historia vemos algunas de las tácticas y trampas más efectivas que el diablo utiliza para alejar a las personas de Dios. Primero, observamos cómo la codicia y el materialismo pueden ser cebos tentadores que nos apartan de una vida de contentamiento en Cristo. El enemigo nos susurra mentiras sobre la satisfacción que encontraremos en las posesiones terrenales. La codicia es un pozo sin fondo que nunca se llena, sin importar cuánto tengamos. Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Otra trampa diabólica evidente es la manipulación y el engaño, representados por las artimañas de Jezabel. El maligno es experto en presentar la mentira como verdad y hacer que el pecado parezca atractivo y justificable. Jezabel convenció a Acab de que asesinara a Nabot era algo correcto para obtener lo que deseaba. Necesitamos tener discernimiento espiritual para reconocer estas mentiras disfrazadas de verdad. El diablo también intentará atraernos con las filosofías y corrientes de este mundo que contradicen los caminos de Dios. Así como Jezabel introdujo la idolatría pagana en Israel, hoy hay muchos sistemas modernos que buscan alejarnos del Dios verdadero y viviente. Solo permaneciendo firmes en la palabra de Dios podremos resistir estos ataques. Finalmente, una de las trampas más peligrosas del maligno es el endurecimiento gradual del corazón. El enemigo siempre querrá que demos un solo paso en la dirección equivocada para luego alejarnos más y más del Señor. En contraste con la terrible maldad que vemos en esta historia, Jesús nos muestra un camino radicalmente diferente de vivir. Primero, Jesús ejemplificó una actitud de contentamiento y desprendimiento de las riquezas materiales. Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A pesar de ser el Rey de Reyes, Jesús vivió una vida sencilla y humilde, sin codicia por poseer bienes terrenales. En contraste con la actitud depravada de Acab, Jesús nos llama a confiar plenamente en que nuestro Padre Celestial suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. En cuanto a las relaciones con los demás, Jesús encarnó el amor perfecto al prójimo, desde una motivación completamente desinteresada. Mientras Acab y Jezabel asesinaron a Nabot por pura maldad y codicia egoísta, Jesús entregó su vida por amor a toda la humanidad, incluso a sus enemigos. En la cruz, Jesús perdonó y oró por aquellos que lo crucificaron injustamente. Este asombroso acto de gracia y misericordia es lo opuesto a la amargura, resentimiento y sed de venganza que vemos en Acab y Jezabel. Otra lección poderosa de Jesús es su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia, aun cuando esto le causó gran sufrimiento. A diferencia de Acab, que pervirtió las leyes para satisfacer sus propios caprichos, Jesús siempre honró y defendió los mandamientos de Dios sin importar el costo personal. Los líderes religiosos de su tiempo conspiraron para condenarlo injustamente, con falsos testimonios, así como hicieron con Nabot. Pero Jesús se mantuvo firme en su integridad y fidelidad al Padre. Así nos enseña a valorar la justicia divina por encima del favor de los hombres. Por eso, a pesar de los sofisticados engaños del enemigo y del sufrimiento por hacer lo correcto, podemos perseverar siguiendo los pasos de Cristo. Él es nuestro ejemplo perfecto de integridad, amor y sometimiento gozoso al plan del Padre. Esta poderosa historia bíblica tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria como seguidores de Jesucristo. La codicia de Acab nos advierte sobre la trampa del materialismo y la acumulación desmedida de riquezas. Nuestro enfoque debe estar en las riquezas eternas e imperecederas, no en atesorar temporalidades. En el ámbito laboral y profesional, el ejemplo de Nabot nos reta a mantener una conducta ética intachable, aun cuando esto implique un costo. Puede haber situaciones de compromiso morales injustas, abusos de poder o hostigamiento, pero la historia nos insta a no temer y defender con valentía
lo que es recto y justo ante Dios. En nuestra vida personal y relaciones, Jesús nos ha dado el mayor mandamiento de amar al prójimo desinteresadamente. Esto contrasta con la actitud egoísta y depravada de Acab y Jezabel, quienes despreciaron la vida de Nabot. Necesitamos practicar el perdón, la compasión y la entrega sacrificial por los demás. Esta historia también nos recuerda estar alerta ante influencias negativas. En una cultura cada vez más hostil al Evangelio, no podemos dejarnos moldear por las filosofías humanistas y corrientes de este mundo. Solo siendo fieles estudiantes de la palabra de Dios, podremos resistir estas Jezabeles modernas. Oremos. Padre Celestial, perdóname si en algún momento he caído en la trampa de la codicia y el materialismo. Perdóname si he caído en la idolatría en mi corazón, si he faltado a la integridad y tomado decisiones poco éticas motivado por el deseo egoísta de beneficio personal. Lava mi conciencia y restáurame. Señor, quita de mí todo rastro de envidia y amargura hacia los demás. En su lugar, dame un corazón agradecido, contento y generoso para compartir de los bienes que me has dado. Que mi vida refleje el desprendimiento y humildad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.